Los 10 mandamientos. Basado en las Escrituras y los rollos del Cordero de Dios. Los 10 mandamientos, escritos en tablas, por el dedo del Divino Padre Eterno. Vosotros, hijos de la tierra, prometisteis antes de conocer la vida humana, cumplir en vuestros más simples sentimientos, con la más alta moral que pueda concebirse, y para atender a vuestro pedido, el Divino Padre os puso en la vida humana los 10 mandamientos. Ellos representan, y os recuerdan en la tierra, la moral prometida en el reino de los cielos. Bien podríais, ilusionados por las comodidades pasajeras que otorga el dinero, el no haberme nunca estudiado en mis escrituras. Eso podría pasar. Mas, el no cumplir con los mandamientos, en vuestro diario vivir, no pasa. Recién los soberbios conocerán el poder de Dios, que se expresa primero por doctrina viviente, y en la naturaleza después. Toda nueva ley debe ser primero enseñada, y después ejecutada. De hacer lo contrario, reinaría el caos en el mundo, porque están todos ilusionados. Muchos se suicidarían, creyendo que llegó el fin del mundo. No, hijos, no hay tal cosa. Lo que hay es juicio final, a un sistema de vida, que no es del reino de los cielos. No está en mis mandamientos, y de raíz será arrancado en la evolución humana. Los mandamientos fueron dados para todos. Ellos son los únicos que pueden unificar al mundo. Mis divinos mandamientos no dividen al mundo. Solo los divinos mandamientos pudieron, y aún pueden, salvar al mundo del llorar y crujir de dientes que se avecina. Primer mandamiento. Amarás a tu Dios y Creador, por sobre todas las cosas, y a tus semejantes, como a ti mismo. Segundo mandamiento. No adorarás imagen ni templo ni semejanza alguna. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo y oración. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo,
y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento. No fornicarás. No cometerás adulterio. Octavo mandamiento. No robarás. Noveno mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Basado en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Los divinos mandatos del Creador llevan el sello de la igualdad, en un grado desconocido para vosotros. Esta igualdad está representada en los 10 mandamientos. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado? Nada hay privado en la naturaleza. La divina vara da y quita, es decir que los divinos mandamientos han venido observando a través de los siglos la actuación de cada criatura humana. Ellos son palabras vivientes de Dios, que está en todas partes, la más elevada moral que vuestra mente humana pueda imaginar, y tal moral la representan mis mandamientos. No hay otro conocimiento en este mundo que los supere. Mis divinos mandamientos enseñan la igualdad, una igualdad que de haberse respetado, habría hecho de la tierra un paraíso. El Creador es infinito, y en toda doctrina está, mas son sus mandamientos lo supremo, porque de su libre albedrío salieron. La moral divina de mis divinos mandamientos fueron creados para que surgiera en la tierra el gobierno comunista universal, un solo gobierno y un solo Dios no más. ¿Existe acaso doctrina más sublime que aquella que comparte las cosas materiales en común? Llegó la hora en que todo poder que no es del Padre Eterno caerá en su propia ley. Con la vara que midieron serán medidos. La vara son los mandamientos, y por los mandamientos caerán. Escribe, Alfa y Omega. Señor, tú soplaste los vientos, y el mar los cubrió. ¿Quién se asemeja a ti, oh Señor? De lo eterno a la eternidad, vos sois Dios. A continuación, lectura de los rollos telepáticos.
todos los espíritus que se comunicaron con los hombres, Alfa y Omega. Todos los espíritus que se comunicaron con los hombres, juzgados son en el reino de los cielos. Nadie pidió al Padre Jehová perturbar los sucesos y acontecimientos de la prueba de la vida. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que dio preferencia al Padre a uno que prefirió a los espíritus. Sí, hijito, las comunicaciones espirituales no fueron pedidas por nadie. Lo que pidieron los espíritus encarnados fue el estar expuestos a ser tentados en comunicarse con el más allá, y vencer con resistencia a tal inclinación. Porque nadie pidió al Padre Jehová perturbar los acontecimientos de la prueba de la vida. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo espiritista del mundo, y de todos aquellos que de una u otra forma pidieron la asistencia de los espíritus. El Padre no les prohibió, lo dejó al libre albedrío humano, porque el acto de hacer una cosa es más auténtico cuando nace de la criatura misma. Todos sin excepción pidieron sentir la atracción de comunicarse con los espíritus, unos con mayor grado y otros en menor grado. Es por ello que algunos lo hicieron y otros no. Quien lo hizo cayó en la prueba de la vida, porque prefirió a hijos del Padre que al Padre mismo. Todos prometieron al Padre cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas, lo que significa por sobre toda comunicación espiritista, por sobre todo otro poder. De verdad os digo, espiritistas del mundo, que cultivasteis una extraña fe, mencionando en ello al Padre, y si hubo fe, tendréis el puntaje de dicha fe, en su cualidad y calidad, porque hay muchas clases de fe. La vuestra, espiritistas del mundo, fue fe dividida. Fe compartida entre los espíritus y el Padre. Vuestro puntaje de fe espiritista es semejante a la extraña fe religiosa, la que se dividió en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Escrito está que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Es decir, que todo mal que provoca, recae en él mismo. El espiritismo y toda ciencia son vivientes, y ellas hablan en presencia del Divino Padre. Porque todo el universo es viviente en presencia del Dios viviente. Materia y espíritu lo son en sus respectivas leyes. Todo espiritista tuvo libre albedrío en escoger su fe. Si los espiritistas de este mundo recurrieron a los espíritus, se debe a que las llamadas religiones erraron el camino de interpretación en las escrituras del Padre. 3/4 partes de fe espiritista de cada espiritista recaen los llamados religiosos. Porque ellos lanzaron sobre el mundo la primera piedra del error. Se proclamaron ser los primeros en la verdad. En sus comienzos, la roca religiosa creó el absolutismo, llegando al extremo de matar, porque a muchos inocentes mandó a las hogueras. Más les valdría a los llamados religiosos no haber inventado tal forma de interpretación de la divina verdad, porque causaron daño inmenso a millones de seres, que decidieron buscar la verdad por otros caminos. Entre ellos están los espiritistas. De verdad os digo, que la llamada Iglesia Católica pagará a cada alma que por su culpa no entrará al reino de los cielos. Porque ninguna creencia, empezando por la religiosa, verá la gloria del Padre. Todas las creencias humanas están influenciadas por una extraña moral, salida de un extraño modo de vida, cuya fuente fue el oro. De verdad os digo, que basta haber conocido por el tiempo de un segundo o menos, una extraña moral, y se pierde de la oportunidad de entrar al reino de los cielos, porque de todos salió la promesa, de vivir por sobre todas las cosas, en la moral del Padre. Ciertamente que del oro, jamás saldrá una moral que se parezca a la del Padre. He aquí que por culpa de los llamados capitalistas y de los llamados religiosos, esta humanidad no entrará al reino de los cielos. Porque le inculcaron costumbres y modas extrañas, que avergüenzan al reino de los cielos. Estos demonios dividieron al mundo. Los capitalistas lo dividieron en ricos y pobres, y los religiosos lo dividieron en muchas creencias.
habiendo un solo Dios no más, ninguna humanidad que prometió cumplir la ley de Dios por sobre todas las cosas, y no lo cumplió, no entra al reino del Padre. Los causantes de vuestra tragedia son los capitalistas y los religiosos. Las llamadas religiones no son de las escrituras del Padre, ni se conocen el reino de los cielos. Las religiones no son árboles plantados por el Padre, y de raíz serán arrancadas de la evolución humana. El llamado capitalismo igual. Esta filosofía de todo egoísta no quedará en la tierra, porque sus creadores pidieron ser juzgados en la misma tierra. Los demonios capitalistas del mundo antiguo serán resucitados de entre los muertos, para que vean la extraña semilla que dejaron en este mundo, para que vean estos ciegos los siglos de dolor, injusticia y explotación que dejó su herencia. He aquí el instante se acerca, porque este inmoral sistema de gobernar y explotar no pasará el año 2000. Poco le queda a este extraño sistema de vida. Es extraño porque no cumplió la igualdad enseñada por el Padre. Lo del Padre a nadie divide. El interés humano sí que divide. La posesión por culpa de los ricos ambiciosos se convierte en ambición para todos. Si los hombres del pasado se hubiesen guiado por las escrituras del Padre, vosotros, hijos del presente, tendríais derechos iguales. Viviríais en comunidad, que es lo mismo que decir, en comunismo terrenal. Si así hubiese sido, de verdad os digo, que todos vosotros entraríais al reino de los cielos. Sí, hijito, así es, tal como te lo vengo diciendo desde niño. Así como todo espíritu perturbó la prueba de la vida, así también todo tripulante de platillo volador debe rendir divina cuenta ante el Padre Jehová. Muchas visitas ha tenido la tierra, muchas de ellas legales ante el Padre, otras ilegales. Lo del Padre no se reduce solamente a los humanos, pues todo el infinito también es su creación. Así lo veo, divino Padre Jehová. Veo, como tú lo sabes, ejércitos inmensos de seres espaciales dentro de los soles. Los veo rindiendo divina cuenta ante ti. ¡Qué espectáculo deslumbrante! Algo que jamás será igualado en esta tierra. Veo que todos brillan como un sol. Así es, hijito. Son hijos primogénitos solares. Son hijos de una antigüedad que escapa al cálculo humano. Porque lo del Padre no se reduce a un solo hijo. Lo del Padre no tiene límite, nada imaginable. Sé, hijito, que esta revelación provocará muchas conjeturas en el mundo. Todo es posible en el Padre. Quien engrandece al Padre con historias, infinito puntaje gana. Porque todo existe en el Padre. Todo lo imaginado lo hace realidad. Todos los que así pensaron en la vida, están muy cerca del reino de los cielos. El divino puntaje que atañe al Padre, no tiene igual. Porque si infinito es el Padre, infinitos son sus divinos premios. Quien achicó en la vida el poder del Padre, se achicó a sí mismo. Porque en todo el universo lo ridiculizarán. En todo el infinito se le cerrarán todos los cielos. Porque habiendo mimetizado al que todo lo ha creado, el todo sobre el todo del universo, le quita todo. He aquí el llorar y crujir de dientes de todos los que negaron al Padre en la vida. Porque de ellos son las tinieblas. Pues no se puede servir a dos señores. O se sirve al Dios viviente, o no se sirve. O se sirve al demonio de la incredulidad. Quien sirvió al demonio de la incredulidad, rechazó la luz. Porque lo contrario es la credulidad. Todo existe en el Padre. Quien rechazó la luz, se ganó las tinieblas. Porque nadie está solo en el universo. O se es de la luz, o se es de las tinieblas.
He aquí que según vuestras, es lo que sois. Cada criatura con su pensar, fija su propia posición en el universo. Porque de cada idea que se generó en cada mente, se es responsable. Porque cada idea viaja al cosmos y espera a su creador. He aquí que toda idea buena, es un paraíso, y se ubica en los espacios de la luz. Toda idea mala, se ubica en las tinieblas. Y todo espíritu que generó idea mala, tiene que ir a las mismas tinieblas a rescatar su propia obra. Porque la justicia del Padre Jehová, comienza de lo invisible a lo visible. De las ideas a los poros visibles. De lo interior a lo exterior. De lo oculto a la luz. He aquí que nada oculto quedará oculto. Porque lo oculto no es del reino de los cielos. Lo oculto salió de las tinieblas. De verdad os digo, que nadie pidió lo oculto. Porque todos sabían que practicando lo oculto, no se entraría al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos, uno que cultivó la sinceridad y la sencillez en la vida, a uno que prefirió lo oculto. Ningún llamado ocultista volverá a ver el reino de los cielos. Así como ocultó en la vida, así también todo el universo se le ocultará. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Escribe Alfa y Omega. La ciencia celeste es la doctrina del Cordero de Dios, una doctrina que no tiene límites. Será llamada la maravilla intelectual del universo. Pues por esta doctrina seréis juzgados. Por esta doctrina no seréis más explotados. Por esta doctrina no conoceréis más las guerras. Por esta doctrina se unificará el mundo. Por esta doctrina no tendréis demonios vivientes, pues desaparecerán los llamados ricos, ni habrán pobres. No habrá más división en mi rebaño. Todos fueron probados, y llegó el fin de vuestras pruebas. Llegó lo que nunca imaginasteis, lo que solo leísteis y escuchasteis a medias. Solo una unidad común y con nueva moral dará paz al mundo. Alfa y Omega. Las historias parecen ser demasiado increíbles para ser verdad, y muchas tienen como prueba que la muerte no es el fin, y que en realidad podría ser un nuevo comienzo. La historia de Daniel Brinkley sobre su experiencia cercana a la muerte es un caso oportuno, y es tan fantástica que es mejor que sea contada por su propio protagonista. Había un ruido de campanas mientras el túnel se movía y me rodeaba. Y luego, de pronto, ya no estaba Sandy llorando. No había paramédicos asistiéndome. Solo estaba yo en ese hermoso túnel. Miré hacia adelante, hacia donde estaba la oscuridad. Allí había una luz y comencé a moverme hacia ella lo más rápido posible. Me movía sin las piernas a una alta velocidad. Adelante la luz se hacía cada vez más intensa hasta que alcanzó a la oscuridad y me dejó parado en un paraíso de luz brillante. Era la luz más brillante que jamás había visto. También era relajante para mis ojos.
Miré hacia la derecha y pude ver una figura plateada que aparecía como una silueta a través de la niebla. Cuando se aproximó comencé a sentir un profundo sentimiento de amor que abarcaba todos los significados de la palabra. A medida que el ser de luz se acercaba, los sentimientos de amor se iban intensificando hasta que se convirtieron en algo tan placentero que casi no se podía soportar. Tenía la sensación de que estaba perdiendo densidad. Miré mi mano y mi pecho. Eran translúcidos y brillaban mientras se movían con la fluidez del agua de los océanos o como la de la seda ondulando en una suave brisa. El ser de luz se paró justo delante de mí. Mientras observaba su esencia pude ver prismas de color, como si estuviera compuesto de miles de diminutos diamantes y cada uno emitiera un color del arco iris. Este ser me rodeó y mientras lo hacía comencé a experimentar toda mi vida, a sentir y ver todo lo que me había sucedido a lo largo de ella. La profunda intensidad de la experiencia cercana a la muerte es evidente no solo en la descripción del hecho en sí, sino en el efecto que tiene sobre la persona que la vive. El Dr. Michael Sabrum es un respetado cardiólogo cuyos estudios científicos sobre experiencias cercanas a la muerte están abriendo la puerta de este misterioso mundo. Mucha de esta gente, después de haber tenido una experiencia cercana a la muerte, se convierte en una persona totalmente diferente. Adopta un nuevo estilo de vida, nuevos intereses y muchas veces creencias religiosas. Por lo tanto, puede ser un suceso que le cambia la vida. El propio Brinkley admite haber sido una persona egoísta y colérica antes de su experiencia cercana a la muerte. Después de ella sintió que le habían dado una segunda oportunidad y un mensaje de amor para compartir con el mundo. ¿Fue este cambio de actitud el inevitable resultado de una revelación supernatural? ¿O existe una simple explicación médica para lo sucedido? Sabemos que las drogas, no solo las alucinógenas como el LSD, sino incluso las drogas usadas para la anestesia quirúrgica, pueden precipitar la llamada experiencia cercana a la muerte, aun cuando la persona no está cerca de la muerte. No hay razón para pensar que las experiencias cercanas a la muerte no son válidas por el uso de drogas, ya que muchas tienen lugar sin usar ningún tipo de drogas, como por ejemplo los accidentes. Por tanto, no se puede justificar algo diciendo que se debe a las drogas cuando no hay drogas involucradas. Otra explicación común para las experiencias cercanas a la muerte es que son el resultado de una falta de oxígeno en el cerebro, un estado conocido como hipoxia. Algunos investigadores han tratado de descubrir mediante el uso de computadoras cómo debería ser una típica imagen visual de alguien que está padeciendo una falta de oxígeno en el cerebro. Y descubrieron que, supuestamente, lo más probable es que tengan una visión oscura con una pequeña luz blanca en el centro, cuyo tamaño aumenta gradualmente hasta llegar al punto donde finalmente la persona se siente bañada por completo por una luz blanca y brillante. ¿Es el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte simplemente una alucinación causada por los efectos secundarios de drogas o quizás una falta de oxígeno en el cerebro? Los escépticos dicen sin dudarlo que este es el caso, pero ¿están teniendo en cuenta todas las evidencias? Además de una luz brillante y tranquilizadora, muchas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte cuentan que también se sintieron apartadas de su propio cuerpo. Esto les permitió observar detalles sobre las cosas que sucedían alrededor de ellos, aunque supuestamente estaban muertos. La experiencia fuera del cuerpo es también parte de una compleja alucinación como sostienen los críticos. Los expertos que han estudiado el fenómeno creen que esa explicación no es suficiente. Una teoría que explica las sensaciones que la gente tiene durante una experiencia cercana a la muerte es que están teniendo alucinaciones o que quizás están como en un estado de sueño. Sin embargo, hay algunos aspectos que esta teoría no explica muy bien. Uno es la sorprendente sensación de realidad y el significado espiritual que dura meses o años, a diferencia de la mayoría de los sueños o alucinaciones. Otro es la habilidad para ver sucesos que la persona que los experimenta no podría haber visto cuando estaba inconsciente. En mi primer estudio a principios de los años 80, participaron 116 pacientes. Se estudió la experiencia cercana a la muerte desde un punto de vista médico y científico. Y lo más importante de mi hallazgo fue que la experiencia fuera del cuerpo aparentemente era real, en la que se observaban detalles precisos que después podían ser comprobados una vez investigados y comparados con los registros médicos. La alucinación producida por la carencia de oxígeno es una percepción de irrealidad. En mis dos estudios, lo que pude mostrar es que las personas durante una experiencia fuera del cuerpo, durante el tiempo que están físicamente inconscientes, perciben la realidad. Por lo tanto, si es la realidad, perciben cosas que pueden ser documentadas en registros médicos
u otras fuentes de información. Entonces no es una alucinación y no es consecuencia de falta de oxígeno. Uno de los ejemplos más convincentes de una experiencia fuera del cuerpo y cercana a la muerte es el de Pam Reynolds. A los 35 años le diagnosticaron una aneurisma cerebral que amenazaba su vida. Su única esperanza era que le practicaran una operación muy inusual. Para salvarle la vida, los médicos tendrían que drenar la sangre de la cabeza de Pam Reynolds. Además, bajarían su temperatura corporal a 15 grados, sus latidos y su respiración cesarían por completo y sus ondas cerebrales serían planas. Los médicos que realizaron este intenso procedimiento lo han apodado pausa, ya que prácticamente Reynolds estaría muerta. ¿Pero lo estaba? El proceso de la muerte, científicamente, ahora es conocido como un proceso y no como un punto en el tiempo. Comienza con una realidad normal donde uno está despierto y termina con una muerte irreversible. Durante este proceso, el cuerpo muere en diferentes etapas. El problema que tenemos como científicos y médicos es determinar cuándo realmente está muerto el cerebro, es decir, cuándo la persona está realmente muerta. En el caso de Pam, una de las principales preocupaciones del cirujano eran los ataques acompañados de convulsiones. Para tomar precauciones con respecto a eso y otras complicaciones, el cuerpo y el cerebro de Pam fueron ampliamente instrumentados y monitoreados, lo que hace que lo que sucedió después haya sido aún más intrigante. Pam Reynolds tuvo una experiencia cercana a la muerte muy intensa en un momento en el que no había registrado ninguna actividad de ondas cerebrales ni actividad en el tallo cerebral. Esto elimina la posibilidad de que fuera provocado por una convulsión, ya que durante la experiencia no registró ningún ataque acompañado por convulsiones en el electroencefalograma. Además tenía tapones en ambos oídos, así que no pudo escuchar lo que se estaba discutiendo en la sala de operaciones. Y ella puede recordar las discusiones exactas que se llevaban a cabo en el momento que estaba teniendo la experiencia. Bien, voy a entrar. Apresúrense. Pero quizás la evidencia más convincente en el caso de Reynolds es el detalle con el que Pam pudo describir una herramienta quirúrgica en particular. Durante su experiencia fuera del cuerpo, Pam vio una herramienta que más tarde diría que se parecía a un cepillo de dientes eléctrico con una ranura. También advirtió que la herramienta tenía hojas intercambiables. Estas eran guardadas en algo que parecía la caja de una llave de boca tubular. ¿Cómo pudo Pam describir con tanta precisión los detalles de lo que sucedió en la sala de operaciones cuando supuestamente estaba muerta? Pero esto prueba que las experiencias cercanas a la muerte nos ofrecen echar un vistazo dentro de una nueva realidad que existe más allá de la tumba. Y si así es, ¿esa realidad siempre está llena de luz y belleza? ¿O es posible que haya oscuridad y miedo esperándonos del otro lado? La mayoría de las experiencias cercanas a la muerte relatadas son sucesos agradables y apacibles llenos de luz y amor. Pero ese no fue el caso de Howard Storm, quien cree que literalmente fue al infierno y volvió, y vivió para contarlo. Antes de su experiencia cercana a la muerte, Howard Storm siempre se había considerado un libre pensador. También era un admitido ateo. En 1985, Howard y su esposa Beverly se estaban preparando para regresar a casa cuando él comenzó a tener terribles dolores de estómago. ¿Por qué no te recuestas? Veré si puedo llamar a un médico. A Storm le diagnosticaron una perforación en el intestino delgado. Le dijeron que su caso era urgente y que debía ser operado en 1 hora. Pero eso no fue lo que sucedió. Las horas pasaron. Howard y su asustada esposa no hablaban francés y no comprendían por qué aún no lo habían operado. La agonía de su estado debilitó a Howard. Sabiendo que estaba cerca de la muerte, se despidió de su esposa y se quedó dormido. Cuando abrí los ojos, vi que estaba parado junto a la cama y parecía imposible, porque me había muerto solo un momento antes. Luego vi a Beverly, mi esposa, sentada en la silla que se hallaba frente a mí, del otro lado de la cama. Traté de hablarle. Todo está bien, estoy aquí, podemos irnos. Pero ella actuaba como si no pudiera verme ni oírme. Entonces grité, cariño, ¿puedes oírme? Y no pasó nada. Yo me sentía más vivo que en toda mi vida y ella me ignoraba como si yo no estuviera allí. Y luego oí voces que me llamaban desde afuera de la habitación. Estas personas que estaban afuera me decían, apresúrate, ven con nosotros. Hace mucho que te estamos esperando. ¿Quiénes son ustedes? Les pregunté una y otra vez quiénes eran, pero insistieron tanto en que debía ir con ellos que lo hice, suponiendo que me iban a llevar a que me practicasen la operación. Seguí a estas personas que me habían rodeado y que me estaban llevando hacia una niebla cada vez más espesa y oscura. Me asusté mucho, pero ellos insistieron en que avanzara un poco más en esa oscuridad circundante. Comenzaron a empujarme, a jalarme y a gritarme.
Yo me defendí como pude. Había docenas de ellos, quizás cientos de miles. No podía distinguir porque estaba muy oscuro. Para mi horror y mi aversión, estaban despedazando. Se reían y burlaban de mí, y cuanto más me lastimaban, más lo disfrutaban. Mientras yacía en el piso en posición fetal tratando de protegerme de sus patadas, de sus mordiscos y de sus burlas, oí una voz que me decía, rézale a Dios. Y pensé, no creo en Dios. Y luego escuché esa voz 2 veces más, y me salieron frases mezcladas del Salmo 23. El juramento de lealtad a la bandera y el Padre Nuestro. Solo partes de ellas que pude recordar, pero la gente que me rodeaba odiaba que se hiciera cualquier mención de Dios. Las criaturas que habían estado atormentándome retrocedieron hacia la oscuridad y me dejaron solo durante mucho tiempo para que reflexionara sobre mi vida. Y en el peor momento de mi desesperación, pensé en cuando era niño y creía en alguien más que en mí mismo. Creía en Jesús. Entonces grité, Jesús, por favor, sálvame, sin saber si era real o no. Y en la oscuridad apareció una tenue luz, y un ser de luz blanca, enorme y bello, se acercó hacia mí. Las que tenía en mi cuerpo se curaban en segundos. Nunca en mi vida había experimentado un amor tan perfecto, tan incondicional y total, y supe con certeza que ese era el Jesús en el que había creído cuando era niño. Me sacó de ese horrible lugar que ahora sé que era el infierno, y comenzamos a acercarnos al cielo. Con Jesús y los ángeles que Él mandó llamar para nosotros, repasamos mi vida desde el principio hasta el fin, y fue muy perturbador ver muchas de las cosas negativas que había hecho en mi vida. Pero lo que lo hizo tolerable fue saber que Jesús, los ángeles y Dios me amaban, a pesar de las cosas malas que había hecho en mi vida, y que podía ser perdonado. Storm fue increíble, pero él está convencido de que fue real. Y los cambios que tuvieron lugar en su vida desde ese momento la confirman. Storm dejó de ser ateo y adoptó el cristianismo. Incluso hizo un seminario conciliar y se convirtió en pastor. Pero no a todos les sucede lo mismo. Mucha gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se lleva un mensaje que es muy diferente al cristianismo. Uno de amor universal y aceptación sin la amenaza de la rendición de cuentas de nuestros actos o el juzgamiento que la Biblia nos enseña. ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte son tan similares y sus interpretaciones tan diferentes? ¿Cómo podemos juzgar la autenticidad de los mensajes recibidos y podemos confiar en los seres de luz que han aparecido ante tanta gente? En mi estudio a personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte, algunos dijeron haber visto un ser de luz que interpretaron automáticamente que era Jesucristo. Pero ese ser nunca se identifica. Esa identificación es dejada a cargo de la persona. En realidad, muchas personas han contado que tuvieron experiencias cercanas a la muerte desagradables, durante las cuales vieron un ser de luz que emanaba maldad. De algún modo, la persona sabe que ese ser es Satanás, otros lo han llamado el ángel de la muerte, y la Biblia lo constata. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que el propio Satanás se disfraza de ángel de luz, y que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Teniendo en cuenta esto, la identidad de estos seres se convierte en algo muy problemático. Hablando en términos bíblicos, hay ángeles caídos y Satanás está al mando de ellos. Y también hay ángeles buenos que están en la legión de Dios. Yo creo que ambos tipos de ángeles se encuentran presentes durante la experiencia cercana a la muerte. Y por eso debemos ser muy cuidadosos sobre cómo interpretamos lo que vemos durante partes trascendentales de esta experiencia, lo que significa y el mensaje que nos da. El hecho de que estas experiencias frecuentemente contradigan la visión que tiene la Biblia sobre la muerte me hace dudar. Es por eso que pienso que algunas experiencias cercanas a la muerte son visiones falsas. Su significado se intensifica, estado alterado. Las experiencias cercanas a la muerte son una experiencia espiritual o una ilusión fisiológica. Los mensajes transmitidos durante estos eventos están llenos de verdades o de mentiras. ¿Hay alguna clave para develar el misterio? Lo que le diría a una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte es que es una fuerte experiencia espiritual, que el énfasis en Dios que sacan de ella es real, pero que necesitan ir a la Biblia para entender lo que significa, qué camino deben recorrer a partir de ese momento. La experiencia cercana a la muerte es omnidireccional. Los puede enviar por muchos caminos diferentes y muchos son incorrectos. Por lo tanto, creo que nuevamente nos lleva hasta las Sagradas Escrituras, hasta la Biblia, para saber cuál es el camino hacia la vida real después de la muerte. A pesar de los mensajes espirituales que contienen las experiencias cercanas a la muerte,
o quizás debido a ellos, muchos cristianos se rehúsan a aceptarlas como reales, pero podría haber un fundamento bíblico para estas historias. Pienso que tenemos un ejemplo de una experiencia cercana a la muerte en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, cuando Pablo fue al tercer cielo. Mucha gente piensa que esa experiencia tuvo lugar durante su segundo viaje misionario. Al principio él dijo, estuve en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe. Dijo eso 2 veces. Eso es muy característico de la forma en que se siente la gente cuando está teniendo una experiencia cercana a la muerte y siente como si estuviera fuera de su cuerpo físico. Luego de eso, Pablo fue al tercer cielo, vio revelaciones y dijo que ningún hombre era capaz de describirlas adecuadamente cuando regresaba. Nuevamente pienso que esto se refiere a una experiencia cercana a la muerte que él tuvo. Las explicaciones religiosas para la experiencia cercana a la muerte abundan, pero la ciencia está basada en la objetividad. Y en un esfuerzo por aprender más sobre este misterioso fenómeno, se han llevado a cabo varios estudios científicos. Pero ¿qué tan objetivo se puede ser cuando se evalúa una experiencia cercana a la muerte? Si uno tiene tal experiencia, ¿no será interpretada a través del prisma de su propia historia? En otras palabras, ¿simplemente vemos lo que queremos ver? La respuesta a esa pregunta podría encontrarse en un estudio llevado a cabo por el investigador Kenneth Ring. Recientemente realicé un estudio en el cual entrevisté a 31 personas ciegas acerca de sus experiencias cercanas a la muerte, incluyendo algunas que eran ciegas de nacimiento. Estas personas relataron las clásicas experiencias, y lo más interesante fue que el 80% de ellas contó que pudieron ver cosas de este mundo que no podrían haber visto y que sabemos que realmente vieron, pues tenemos evidencias independientes que respaldan sus afirmaciones. Las descripciones de testigos presenciales ciegos finalmente pueden proporcionarnos pruebas concluyentes de que las experiencias cercanas a la muerte son reales. Y si lo son, ¿cuál es su mensaje fundamental? El Dr. Michael Sabom cree tener la respuesta. Opino que el mensaje de una experiencia cercana a la muerte es que hay algo además de nuestra realidad física, hay un reino espiritual. También creo que hay un mensaje de Dios, que hay un Dios. Es similar a la revelación general que vemos en el primer capítulo de la carta a los Romanos que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres. Y pienso que la experiencia cercana a la muerte hace que la persona tome conciencia de eso en el momento en que está en el proceso de la muerte. Hasta el día de hoy no hay evidencias científicas que nos permitan simplemente explicar el fenómeno de la experiencia cercana a la muerte. Quizás es por eso que el mensaje espiritual de la experiencia cercana a la muerte parece resonar tan fuerte en la gente de todo el mundo. Y aún la ambigüedad de esa experiencia sigue siendo inquietante. ¿Qué podemos esperar cuando nos morimos? ¿Seremos abrazados por un hermoso ser de luz que podría ser el propio Dios? ¿O seremos embaucados por un ángel de la oscuridad, empeñado en destruirnos? Solo una cosa es segura, todos los días la gente se muere por descubrirlo. La muerte física es solo una transformación para el espíritu. Las moléculas de la carne se disgregan, se vuelven polvo y desaparecen. Pero su invisible magnetismo viaja por el infinito, junto con el espíritu, Alfa y Omega. El espíritu humano, cuando deja su cuerpo de carne, que le sirvió como envoltura de prueba en la tierra, se ve reducido a una invisibilidad que es proporcional al magnetismo de la moral que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida. Por lo tanto, ningún espíritu humano se vuelve a encontrar con los que conoció en la tierra, porque los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no les dieron una moral igualitaria, porque las leyes fueron desiguales, cuyo producto arroja una moral desigual, Alfa y Omega.